Cada día más estamos escuchando hablar de Bitcoin, de cómo está cambiando el mundo y de cómo mucha gente se está volviendo millonera invirtiendo en él. Hola a todos, mi nombre es Emanuel y en este vídeo le hablaré del Bitcoin, qué es y cómo podemos ganar con él. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda digital. Es digital porque no es tangible. Cada Bitcoin básicamente es un file que almacena en una aplicación digital llamada Digital Wallet. Ese Digital Wallet puede ser instalado en un smartphone o en una computadora. El Bitcoin fue creado por un anónimo bajo el nombre de Satoshi Nakamoto en el 2009. Hasta el día de hoy todavía no estamos seguros si fue una persona o una organización. La primera transacción en Bitcoin fue en el mayo del 2010 en Florida, cuando Lacio Heinkes pagó 10.000 Bitcoin, que al momento eran solo $41, por 2 pizzas de Papa John. La misma transacción al día de hoy valdría $600 millones. Bien, ustedes ahora se estarán preguntando qué valor tiene el Bitcoin y por qué tiene valor. Para entender esto, antes hay que hablar del dinero. ¿Qué es el dinero? Con el pasar del tiempo, el dinero ha tenido diferentes formas. Hace miles de años había el trueque, donde se podía intercambiar una cosa por otra. Un ejemplo es que se podía intercambiar 1 kilo de harina por una carne. Después, otra forma de dinero es el oro. El problema con el oro es que es muy difícil de intercambiar. Piensa qué complicado sería pagar un pan con oro. Tenía que dividir la barra de oro en muchos pedazos. Con el pasar del tiempo, las cosas cambiaron y al día de hoy tenemos una forma de dinero que es respaldada por el gobierno, como el dólar, que es mucho más fácil de llevar con nosotros y mucho más fácil de intercambiar. El único problema con esta forma de dinero es que el gobierno tiene todo el poder sobre esto. Entonces, un ejemplo, si tenemos nuestro dinero en dólar, estamos creyendo y estamos confiando en el gobierno de Estados Unidos. Otro problema con el dinero de hoy es que el gobierno puede imprimir cuanto quiere. Y si el gobierno imprime mucho dinero, esto bajará el valor del dinero mismo, causando una inflación. Un ejemplo de esto es lo que pasó en Venezuela, donde el gobierno imprimió mucho dinero, causando la pérdida del valor del bolívar venezolano y arruinando el país. A diferencia de la moneda que ya conocemos como el dólar o el pesos, el Bitcoin es una moneda descentralizada, es decir, que no está controlada por nadie, menos por el gobierno. El Bitcoin te da control completo sobre tu dinero. Ningún gobierno o banco puede bloquear tu cuenta. Es muy práctico de usar y también puede ayudar a muchas personas que viven en países menos desarrollados y que no tienen acceso a un banco. Gracias al Bitcoin, cualquier persona que tiene un smartphone o una computadora puede intercambiar dinero de manera digital en cualquier parte del mundo. Lo que garantiza la seguridad del Bitcoin es la blockchain, que es una base de datos en forma de bloque, donde se registran todas las transacciones. Gracias a la tecnología avanzada de la blockchain, es imposible para un hacker hackear la blockchain. Para lograrlo, el estafador tendría que hackear cada uno de los registros en cada una de las bases de datos de su usuario, y eso es algo virtualmente imposible. El Bitcoin ya tiene un número definido de 21 millones y después de esto no se van más a poder crear Bitcoin. Esa particularidad
hace del Bitcoin una moneda a contra de la inflación. Y esa es una de las razones de por qué el Bitcoin se está volviendo muy popular. Cuando empezó la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió muchos dólares. Y eso causó la pérdida del valor del dólar mismo, con el aumento de precio de casi todo, como gasolina, comida y más. En este momento, mucha gente, como grandes empresas, un ejemplo es Tesla y más empresas, están moviendo su reserva de dinero en Bitcoin para evitar la inflación. El Bitcoin es también usado como forma de pago en El Salvador, donde ahora puede efectuar compra diaria en Bitcoin. Se prospecta que muchos más países adoptarán Bitcoin como forma de pago. Ahora hablemos de cómo podemos invertir en el Bitcoin. Para ganar dinero en Bitcoin hay que entender cómo el precio del Bitcoin se mueve. El precio del Bitcoin se mueve en base a la demanda y disponibilidad. Ya dijimos que el número máximo de Bitcoin está definido. El número máximo de Bitcoin que puede ser minado, o sea, creado, es de 21 millones de Bitcoin. Una vez llegado a 21 millones de Bitcoin, no se van a poder hacer más Bitcoin. Gracias a este número ya sabemos que la disponibilidad del Bitcoin está limitada y con un aumento de la demanda, el precio de Bitcoin se proyecta que seguirá subiendo. ¿Cómo podemos obtener y ganar Bitcoin? Hay diferentes formas. Una sería de comprarlo en casa de intercambio. Esta es la opción más fácil porque solo necesitará descargar una aplicación en su móvil y poner su dato y comprar. Una casa de intercambio muy popular es Coinbase, que es muy segura y muy fácil de usar. Coinbase tiene dos apps. Una es Coinbase y otra es Coinbase Pro. Si usted quiere evitar de pagar fee, tienen que usar Coinbase Pro. Pronto le haré un vídeo donde le explicaré cómo usar las dos y cómo pasar su cripto de Coinbase Pro a Coinbase. Si se quiere registrar en Coinbase, le voy a dejar el link aquí abajo. Otra casa de intercambio es Binance. Binance es muy buena porque los fees son muy baratos. También porque tienes muchas más funciones y es muy segura. Binance, pero es un poquito más complicada de usar. Si usted quiere escribir en Binance, le voy a dejar el link abajo en la descripción. Por favor, acuérdese de activar la seguridad a dos factores en sus casas de intercambio. Esto le mandará un mensaje cuando usted o alguien intenta entrar en su aplicación. Le mandará un mensaje de texto en su móvil. Sin este número, este código, no pueden acceder. Como el precio de Bitcoin se mueve mucho, una buena manera de invertir en él sería poner una pequeña parte de su salario cada mes en el Bitcoin y esperar que el Bitcoin suba, o sea, un investimiento a largo plazo. Le quiero recordar que no soy un asesor financiero, así antes de invertir cualquier suma, hace su propia investigación y no invierta más de lo que pueda. Otra forma de invertir en el Bitcoin sería de mantener su Bitcoin en una casa de intercambio que le paga un interés anual. Una de esas es BlockFi, que paga el 4.5% de interés anual para tener su Bitcoin en la plataforma de BlockFi. Pero, ¿cómo BlockFi le puede pagar este porcentaje anual? BlockFi lo puede hacer porque ellos prestan su Bitcoin en cambio de interés y a usted le va a pagar una parte de este interés.
Todo eso no afectará la posibilidad de retirar su Bitcoin cuando quieras. Además, BlockFi es una casa de intercambio muy fácil de usar, donde no le cobrarán fee para comprar Bitcoin. Le voy a dejar el link aquí abajo. Si quiere registrarse con BlockFi, le van a dar $10 cuando invierte 100. Le quiero recordar que si le está gustando el video y quiere ver más contenido de cómo ganar dinero online, por favor dale like a este video y suscríbase a este canal. Otra manera de ganar con el Bitcoin sería de minar Bitcoin. Para crear un Bitcoin hay que usar la potencia del computador. Eso se llama minar. Minar es la función de poner a disposición la potencia de su computador para verificar las transacciones de Bitcoin. A los minadores que ponen a disposición la potencia de su computador se dan reward en forma de Bitcoin. Cada cierto número de Bitcoin que se ha minado va a ser más difícil minar más. Así que se necesitará más potencia. Ahora, como se ha hecho muy difícil minar porque se necesita una potencia muy alta, se crearon máquinas especiales que ayudan a minar. Eso se llama miner. Los miners son bastante caros, así que antes de comprarlo hay que investigar y estar seguro que vale la pena de comprar esta máquina. Por el día de hoy es todo. Gracias por seguirme y por ver el video. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao.